Soy Carlos Cerdán, miembro de la Asociación de Escritores Maduro Verales, y voy a entrevistar a dos de los finalistas del 7º Premio Literario de Cuento Corto Madrid Sky, Galán Sánchez Seco y Juan Vicente Francisco Campos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tenemos el relato de María Galán Sánchez Seco, titulado Belleza confinada. Belleza confinada, de María Galán Sánchez Seco. Rechazó el ofrecimiento mediante un gesto. El caballero anciano del Greco estaba cansado de tanto pensar y no quería charlar aquella noche con el Prometeo de Rubens, su fiel amigo y compañero de exposición. Ese día, como cualquier otro, Prometeo estaba allí, colgado en su sitio, con su pose, su expresión, su color, pero sentía que había sido creado para algo diferente. Su corazón de obra de arte se había revelado ante las miradas vacías de los visitantes que acudían allí como consumidores de un conocimiento y una belleza que no llegaban a descubrir. Entonces, el inquieto Prometeo buscó a otro compañero a quien le apeteciera hablar. Con la Rebeca de José de Rivera no halló resistencia para saltarse las normas y charlar pasado el toque de queda. Al escucharlos, otros se fueron uniendo, como el Ícaro de Matisse, y así estuvieron largas horas. Llegó el siguiente día en el museo. Mucha gente acababa de entrar a visitar la exposición. Al cabo de unos minutos, un murmullo creciente se dejó escuchar en cada una de las salas que la componían. ¿Qué estaba pasando allí? Muchos no daban crédito a sus ojos cuando vieron a la Virgen de Marati con el pañuelo rosa de María Luisa de Parma, de Mengs, o a Isabel la Católica de Luis de Madrazo con los anteojos de la mujer que pintó Palmaroli González. Aquello era un despropósito. Los visitantes se agolpaban para pedir explicaciones en el mostrador de atención al público, pero nadie podía aclarar lo que allí estaba ocurriendo. La noticia no tardó en saltar a los medios y la exposición se clausuró. Expertos de todo el mundo fueron convocados esa misma tarde. Se examinaron las obras una a una, pero nadie pudo explicar cómo había ocurrido aquello. Solo se constató que las pinturas se habían mezclado unas con otras, produciéndose un intercambio de expresiones, colores, objetos, como cuando en un íntimo abrazo se toma parte de la alegría o del dolor del otro. Y la cosa no acabó ahí. En la reunión nocturna de aquel día, Durero, que era a la vez creador y creación, se ofreció para pintar elementos nuevos a cada uno de sus compañeros. Tomando como ejemplo las tendencias de la moda que contemplaban en los visitantes del museo, empezó a adaptar cada obra a los cánones actuales. Los medios volvieron a hacerse eco de lo ocurrido. Todo aquello sobrepasaba los límites de la razón. Sin embargo, a pesar del revuelo general, las obras de arte no habían logrado el objetivo marcado en sus conciliábulos nocturnos. Las miradas de los visitantes eran ahora morbosas, sorprendidas, pero seguían siendo superficiales. Solo entonces fueron conscientes de que la clave para mostrar su hermosa alma no estaba en llamar la atención ni en ajustarse a la moda del momento, tan efímera como siempre, sino en la mirada del espectador. Y como no estaba a su alcance cambiar las miradas, aquellas custodias de la beldad decidieron volver a intercambiarse las prendas u objetos prestados, y Durero tuvo que trabajar intensamente para dejar las cosas como estaban. Poco a poco se dejó de hablar sobre la enigmática exposición y la noticia se esfumó de la mente de todos. Las obras de arte tuvieron que seguir siendo objeto de muchas miradas apresuradas, groseras, torpes. El testarudo Prometeo de Rubens seguía empeñado en devolver a aquellas personas la capacidad de contemplación, pero finalmente se dio cuenta de que esa tarea no solo era mucho más difícil que la de recuperar para los mortales el fuego del que habían sido privados por Zeus, sino que además no le correspondía a él llevarla a cabo. Quienes tenían más probabilidades de éxito en aquella misión eran todos los implicados de algún modo en la educación.
Prometeo y sus amigos depositaron en ellos sus esperanzas y aprendieron a disfrutar de las ocasiones en que unos ojos entraban en su recinto más íntimo, allí donde guardaban su tesoro más preciado. Y el relato de Juan Vicente Francisco Campos, titulado Tu turno. Cuento Tu turno. Autor Juan Vicente Francisco Campos. Rechazó el ofrecimiento mediante un gesto. Acto seguido, giró la cabeza y miró a cámara. Y de repente, oscuridad. A Miguel, al otro lado de la pantalla, le sobresaltó el sonido del rollo de película al acabarse en el proyector y dio un respingo en la butaca. Aún tenía clavados esos ojos, pero apenas tuvo tiempo de pensar sobre qué le había perturbado en ellos, porque sintió la angustia extenderse como un chispazo por todos sus nervios. Después de meses entre esas cuatro paredes, ya hacía tiempo que había dejado de intentar buscar una explicación lógica. Dejó de preguntarse por qué se había despertado allí, por qué aquella sala de cine no tenía ninguna puerta y no servía de nada pedir auxilio, por qué, siempre que se despertaba, aparecía comida y agua bajo la pantalla blanca. Cuando un día asumió que nadie vendría a ayudarle, reparó en un montón de rollos de celuloide amontonados en un armario tras el proyector. Al principio los proyectaba por puro aburrimiento. Después advirtió, esperanzado, que cada película parecía contener una pista sobre su situación. Todo le había llevado a aquel último rollo, en el que la protagonista estaba prisionera en una biblioteca. Como él, había llegado a la conclusión de que algún libro debía de ser la llave de salida, pero todo se volvía confuso con el último tomo. La chica había reparado en que le faltaban páginas y, de golpe y sin explicación, la escena siguiente mostraba a la protagonista asustada, acompañada de un hombre que aparecía de espaldas y que le decía: «Esta es mi oferta. ¿La aceptas?» Era entonces cuando ella se negaba, echaba esa mirada a cámara y la película terminaba. Dándole vueltas al salto de escena, una idea repentina le hizo levantarse de golpe. ¿Y si a su película le faltaba también una parte? Corrió y al llegar al proyector casi arrancó la cinta para examinar el rollo. Efectivamente, hacia el final había un empalme entre fotogramas. Con el corazón en un puño, se lanzó como loco al armario donde había encontrado las películas. No le costó encontrar la tira que faltaba. Temblando, logró pasar la tira por el obturador y accionó manualmente los fotogramas uno a uno. Ahogando un grito de triunfo, volvió a ver a la chica que se entregaba a una búsqueda frenética en la biblioteca hasta encontrar las páginas que faltaban. En la primera de ellas solo se veía la imagen de una puerta. Fue pasando las hojas a medida que Miguel iba pasando fotogramas. Juntos vieron cómo la puerta se iba abriendo con lentitud y cómo alguien iba saliendo de ella. Una mano de dedos largos, sujetando un bastón delgado, fue dando paso a una silueta de un hombre trajeado, de rostro viejo y adusto, pero con un aire burlón. Cerró la puerta tras de sí y caminó hacia ellos. A Miguel le sobresaltó la cercanía de sus pasos, pero no podía dejar de mirar la pantalla. El hombre alargó el bastón. «Ya no te hará falta esto», dijo, y con un golpe de bastón cerró el libro. De repente, el proyector se cayó al suelo y la pantalla se fundió a negro. Se encendieron las luces de la sala y, cuando Miguel reunió las fuerzas para abrir los ojos, vio al hombre alto frente a él. «Bienvenido a este lugar, a mi pequeña trampa particular. Te voy a hacer la misma oferta que a la chica y que a todas las almas que han pasado por aquí, desde que el mundo es mundo. Si aceptas, mantendrás el alma pura, pero te quedarás para siempre. Así ningún inocente más caerá aquí. Si no aceptas, volverás a tu vida, pero tu alma se corromperá y tarde o temprano nos veremos de nuevo». Esbozó una sonrisa lobuna. «¿Y bien?
¿Aceptas? Miguel traga saliva y comprende lo que había en la mirada de la chica. Con la misma culpabilidad en los ojos, se gira y te mira y niega con la cabeza. Un miembro del jurado hará comentarios sobre el relato, lo que le ha gustado y por qué se ha seleccionado. He de decir que me ha parecido una historia muy bella, que nos adentra de forma creativa y original en las interioridades nocturnas y secretas de un museo, que bien podría ser cualquier museo de cualquier lugar, en el que sus protagonistas nos quieren hacer llegar, sobre todo, una protesta, una reivindicación. Una de las cosas que más me han gustado de esta historia es que, precisamente, sus protagonistas no están hechos de carne y hueso, sino de arte, con nombre propio y firma conocida, que no dudan en rebelarse y salir de su pasividad habitual y del mundo para el que fueron creados para dirigirse a nosotros y lanzarnos un mensaje. Hubo un momento, durante la lectura, en que me pareció que Prometeo de Rubens y sus compañeros de exposición querían gastarnos una broma con aquello de intercambiarse colores y naturalezas, interactuando unos con otros, como queriendo jugar con nosotros al despiste. Pero luego te das cuenta que no es una broma, es una queja que esconde tras de sí una gran necesidad. Una necesidad que sus protagonistas viven además con cierto drama y que nos lleva a la palabra clave de este relato: mirar. Sí, mirar. Una acción que nos involucra a todos y que lleva implícita una pregunta. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué nos falta en la mirada, nosotros los que miramos, para que ellos, los observados, se sientan cada vez más solos? Afortunadamente, me parece que el texto hace un llamamiento a la esperanza y a una posibilidad de futuro, y es entonces cuando ocurre algo hermoso. Prometeo y sus compañeros de exposición, que son los protagonistas de esta historia, nos miran de frente a nosotros los lectores, el espectador, y nos miran desde sus paredes para decirnos, desde su mirada, que esperan algo de nosotros. Y para terminar, nada más, enhorabuena por este relato, lo he disfrutado mucho. Es un relato muy rico en imágenes, que además invita a una bella y necesaria reflexión sobre el mundo del arte. Enhorabuena. Hola, a continuación voy a comentar el relato Tu turno, escrito por Juan Vicente Francisco. Tenemos que destacar la destreza en el paralelismo de las situaciones, unas del pasado, otras del presente, otras en un nuevo presente más abstracto. El escritor juega con el tiempo, las acciones, con un lenguaje sencillo que permite hábilmente hacer que nos sintamos entre los libros y las cintas de película. Nos ha gustado el ritmo rápido, con frases cortas, que llevan al lector por una escena angustiosa. Se siente el desasosiego, ves cómo el relato pasa ante tus ojos, solo que en esta ocasión te ves atrapado sin quererlo en la historia. Sin remedio te planteas, ¿qué haría yo? Damos la enhorabuena a Juan Vicente Francisco, especialmente por su escritura fluida, que absorbe y conduce al lector por las emociones del protagonista, por el juego también elaborado de la trama de su relato y por la resolución del conflicto. Muchas felicidades. Que veo que en la tristeza de Prometeo, al observar las miradas de los visitantes de la exposición, creo que hay una crítica, o me parece ver una crítica a este modo ahora que tenemos de consumir cultura, ¿no? Que es algo como, no sé, tipo moda, o sea, hay que consumir por consumir. Si se hace una exposición y se publicita, pues bueno, hay que ir, aunque quizá eso, la mirada no sea la que requiere. ¿Es algo así, María? Sí, así es. Hay una crítica, ¿no?, dentro de ese relato. El título es Belleza confinada, porque es verdad que estamos
bueno, como pues confinando al final, que este término por la experiencia, ¿no? De este año, ¿no? Por el COVID y demás, sabemos muy bien, ¿no? Lo que significa. Pues al final poner unos límites, ¿no? Y bueno, pues creo que a veces también si los cuadros, ¿no? O las obras de arte en general hablaran, pues se podrían sentir un poquito así, ¿no? Como confinadas, pero sobre todo, no tanto por los límites físicos de un museo, una sala de exposición, sino porque les estamos dando un destino pues, de consumo, ¿no? De miradas apresuradas. Entonces creo que este consumismo de arte pues lo banaliza y creo que podría sustituirse, o lo ideal, ¿no? Para lo que están hechas es para ser contempladas, más que bueno, pues miradas rápidamente, ¿no? Y esta contemplación pues a mí me sugiere tiempo, atención, profundizar, y bueno, son palabras que es verdad que creo que en nuestra sociedad pues cuestan porque la cultura no nos invita a eso en general. Muy bien. Y sobre el relato Tu turno de Juan Vicente, hay una cosa que me ha llamado la atención y bueno, me ha gustado mucho. El relato encierra una metaficción, que bueno, nosotros en el taller, cuando hemos tenido que hacer trabajo de metaficción, bueno, pues cuesta. Y asimismo, veo que es un relato circular, porque después, digamos, de la primera frase obligada, empieza y termina igual, ¿no? Cuando dices lo de giró la cabeza y miró, y bueno, al final termina más o menos igual. Cuando dices con la misma cual se gira y te mira. Y me ha parecido bueno, pues un ejercicio brillante, porque a mí me resulta, cuando hicimos también en el taller un trabajo de relatos circulares, me costaba entender el concepto, empezar y terminar igual y que la historia tenga sentido, que no vuelvas digamos, al principio a empezar. Me ha parecido interesante. ¿Esa era tu idea o bueno, te surgió así o cómo lo construiste? Bueno, muchas gracias por la apreciación. Sí, bueno, la verdad que tuve una idea inicial al principio y la escribí ahí en una hoja y la dejé un poco germinar un tiempo, y al final, hasta que no me puse a desarrollarla, no surgió la idea final. Bueno, tenía la idea del encierro en un lugar, y lo de que el protagonista estuviera encerrado, pues me dio paso a que su salida estuviera relacionada con otra persona encerrada, y al final, pues ya por el propio hecho del laberinto y del encierro sin fin, pues ya lo llevé hasta sus últimas consecuencias, involucrando al lector, y de ahí también el título del relato. Muy bien. ¿Y cómo digamos, cómo llegáis al Madrid Sky? ¿Os habían informado? ¿Sabíais algo previamente? ¿Habíais oído? ¿Conocéis a alguien que haya participado? Yo en mi caso no conocía a nadie. Fue pues, bueno, era un tiempo en el que disponía también de, pues de más tiempo para poder escribir, y cuando me encontré con la convocatoria, pues decidí participar. Pero es cierto que no lo había hecho antes ni conocía a nadie. Así que esta es la primera vez. ¿Tú, Juan Vicente? Sí, un poco en la línea de María. Era un momento en el que tenía un poco más de tiempo libre y realmente tenía la idea de escribir desde hacía bastante, hacía mucho que no escribía, y buscaba motivación pues buscando algún estímulo, y realmente hay páginas de internet que te dicen concursos de relatos, de literarios, y elegí este precisamente por lo que te comentaba al principio, por la frase inicial. Entonces me quedó ahí enganchada y dije, bueno, pues a ver si me sale algo. Bueno, ya luego un poquito a nivel personal, tú tienes una hija de 2 años, que bueno, sé que, porque yo soy abuelo, que consumen una energía increíble, ¿no? Y si encuentras tiempo para escribir, que como decías en tu breve historia, que nos has enviado, te gusta, pues bueno, es muy loable, ¿no?
Tiene que ser bueno, el tiempo. hecho de quedar finalista, eso también es una pregunta para los dos, imagino que os da que motiva, ¿no? Porque, bueno, en nuestro concurso se presentan cientos de relatos. Supongo que eso es un estímulo, ¿no? Porque si tú es tu segunda participación, María, no sé si ha participado en algún otro concurso. He participado en algún otro concurso, pero bueno, yo creo que no había tanta participación. O sea, bueno, pues a nivel sobre todo, yo me dedico a la docencia, entonces sobre todo a nivel pues escolar, con otros profesores y demás, pero el número de personas que se presentaban era menor. Y bueno, pues la verdad es que es una ilusión, claro que sí. Quedar finalista, pues ilusiona y motiva, sí, sí. Hombre, espero que, bueno, que tengáis suerte. Es una pena porque cuando hacemos la entrega de premios suele ser muy emotiva porque los finalistas pueden acudir con su familia, sus amigos y todos nos dicen lo emotivo que resulta, ¿no? Porque se lee el relato en público, luego, bueno, se dicen los premiados y, bueno, ya y cuando se lee el relato, los miembros del jurado dicen por qué han seleccionado el cuento, lo que les ha gustado, en fin, que es una ceremonia muy bonita y ha sido una pena, pero bueno, espero que en lo sucesivo y en el futuro podáis, bueno, seguir participando y poder verla. Os diría si queréis añadir algo a lo que habéis escuchado de la opinión del jurado y bueno, a la lectura de vuestro relato, ¿qué sensación os produce oírlo en otra voz? Muy bien. Puedes empezar tú misma, María, ya que estás. ¿Empiezo? Vale. Pues bueno, la verdad es que yo empecé escuchando la locución de audio de la actriz Marisa Ruiz y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Sí que es una sensación al principio un poco extraña, ¿no? Estar escuchando ese relato en la voz de otra persona. Sabes que de esa manera ves que como que, bueno, pues que ha trascendido, ¿no? Que la obra está más allá, ¿no? De que ya no está solo en tus manos. Y bueno, pues me parece que, no sé, la entonación, todo me gustó mucho cómo lo hizo. Y bueno, pues el comentario del jurado que lo hizo Carmen Agulera, pues también, bueno, pues no sé, como que me sentí muy confortada al escucharlo porque creo que encontró como lo más íntimo del relato. O sea, cuando hablaba sobre todo, ¿no? de que en el relato había una queja y que detrás de esa queja pues había se manifestaba una necesidad, ¿no? Pues vi como que habían dado con lo que realmente yo quería transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, me sentí un poco también, ¿no? Como las propias obras de arte del relato que buscan esas miradas profundas, ¿no? Una contemplación, ¿no? Pues yo ahí como que vi que habían contemplado mi obra y no sé, pues esa satisfacción, ¿no? De que lo que has creado ha llegado a otro. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? O sea, ese comentario y escucharlo en boca de Marisa también. Así Muy que bien, muchas gracias. pues me alegro. ¿Tú, Juan Sí, Vicente? sí, por mi parte, pues un poco también. La verdad que es muy gratificante y muy enriquecedor. También empecé por la locución del relato por María Jesús Ainada y es tremendo. Un poco la sensación, un poquito de vergüenza al principio de oír tu relato, pero como digo, es tremendo. Y la verdad que María Jesús lo hace genial y parece que Siempre. sí hace cualquier relato mejor de lo que es. pero vamos, fue un auténtico placer y se lo agradezco un montón. Y en cuanto a la valoración de Olga Torralba, pues es tremendo, porque al final es verdad que una persona que escribe un texto al final está un poco incompleto sin el lector y sin al final una especie de valoración por su parte, porque lo que uno quiere es generar una serie de sensaciones. Entonces, oír un poco la experiencia de esas sensaciones es muy bonito y
nada, gracias eso también. Toda la experiencia ha sido genial y me agradecido por todo. Pues me alegro porque la verdad es que en el taller tenemos unas buenas voces y es verdad que enriquecen los textos. Pues yo creo que por mi parte nada más, que tengáis suerte y bueno, pues lo dicho, contamos con vosotros en un futuro porque a pesar de todo, la pandemia y demás, nosotros vamos a continuar y bueno, esa es nuestra intención. Muchas gracias y espero que por lo menos eso parece que habéis disfrutado, pues me alegro mucho. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.